Estamos viviendo una época sumamente fuerte desde un punto de vista frecuencial o energético. En cuestión de segundos, las frecuencias cambian y esto mueve todas las piezas de los tableros. Estamos viendo cómo este movimiento energético prácticamente permea a todos los aspectos que rigen a esta sociedad planetaria. Y uno de los escenarios que más afecta y que más nos muestra el movimiento que hay frecuencialmente en este planeta es la geopolítica. Desde hace ya varias semanas, desde hace meses, hemos visto cómo el mandatario del país que se siente el dueño del planeta ha amedrentado, ha atacado, ha amenazado a un sinnúmero de países. Cuando no es Groenlandia por sus tierras raras, cuando no es México por los grupos delictivos, cuando no es Colombia por la producción de estas sustancias que se vuelven adictivas, cuando no es Brasil porque quieren sacar a Bolsonaro, cuando no es Europa porque pues ya no tiene nada que aportarle a Estados Unidos, ahora ya no son sus aliados, ahora son sus enemigos, y cuando no es el Medio Oriente y cuando no es quien se le ponga enfrente. Estamos viendo un movimiento geopolítico sumamente fuerte que tiene un gran porqué. Uno de esos porqués es la desesperación de una casta extraterrestre que desde hace siglos controlan a un grupo que han ido creando diversos países, que en realidad no son países, son corporaciones, desde Egipto, desde Sumeria, Babilonia y toda esta zona en donde hay muchos conflictos ahorita, pasando por Roma, pasando por Egipto, pasando por lo que actualmente es el Vaticano y literalmente Italia, pasando por lo que es España, lo que es la corona inglesa y obviamente Estados Unidos. Ese grupo ha mantenido el control de casi todos los aspectos de la sociedad desde hace mucho tiempo y ahorita están perdiendo el control de todo y están prácticamente cayéndose del podio donde ellos mismos siempre se pusieron. Estamos viendo la caída de Estados Unidos, este corporativo completamente extraterrestre en donde siempre han utilizado el intervencionismo, siempre han utilizado las amenazas, han utilizado el violentar a un sinnúmero de personas a lo largo de la historia y bueno, pues prácticamente estamos viendo su caída y eso está moviendo muchas frecuencias. Este tipo de conflictos que hemos visto desde hace semanas, en donde amenaza a todo mundo, en donde pelea con todo mundo, pues prácticamente hay una palabra clave y es el petróleo. Es uno de los aspectos más importantes que está en juego en todo este vaivén militar entre varios países. El petróleo es una pieza, es una ficha del tablero con lo que se mueven muchas cosas. No es de los más importantes, pero no es el único importante, hay muchos otros. Uno de los cuestionamientos que me han hecho o de las sugerencias que han hecho durante los últimos días por todo este movimiento geo y exopolítico es prácticamente sobre el petróleo. ¿Por qué todos quieren el petróleo? ¿Por qué pelean por petróleo? ¿Por qué se meten a otros países y los invaden por petróleo? ¿Por qué secuestran personas por el petróleo? ¿Qué hay más allá de que el petróleo sea literalmente el combustible de la economía a nivel planetario? Hay una historia muy grande atrás de lo que nos han dicho que es el petróleo, porque no nada más es ese combustible. Hay una historia milenaria mucho más atrás. El día de hoy vamos a platicar estos temas y vamos a darle continuidad a lo que está pasando en el Medio Oriente. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas, que a mí en lo personal estos temas conspiranoicos, me fascina estudiarlos. Hemos visto cómo pues hace años estos temas que tocábamos aquí en el canal y en mis otras redes sociales, pues sí los tachaban de conspiranoicos, los tachaban de estás loco, eres un tarado, Gerardito, eso no es cierto, ¿cómo es posible que existan entidades extraterrestres o reptiloides en los gobiernos y bla bla bla? Bueno, pues con el paso del tiempo, y esto me da mucho gusto, esas conspiraciones han ido perdiendo la etiqueta de conspiración y cada vez se vuelve más real y cada vez
hemos visto cómo muchas cuestiones que hemos platicado aquí en el canal y en las redes sociales que utilizo, bueno, lo que platicábamos hace años ha ido tomando forma y hemos visto cómo pues, se convierten en realidades. Yo sé que son temas difíciles y es por nuestras estructuras mentales, es difícil a veces creer toda esta información. Yo siempre lo he dicho, a mí no me crean nada, aquí está la información y cada quien hace con ella lo que mejor le parezca. Pero sí, con el paso del tiempo hemos ido viendo cómo esas conspiraciones se han ido convirtiendo en realidades. Me llama mucho la atención cómo cada vez hay más personas que ya se interesan por la política, pero desde el punto de vista exopolítico, geopolítico, y eso es bien interesante porque estamos viendo ya otra perspectiva de todos estos temas. Hoy vamos a platicar de uno de los temas que han sugerido muchísimo y es precisamente el tema del petróleo. Me han preguntado, Gerardo, ¿por qué tanto pelea por este líquido, por este combustible, por esta mezcla de hidrocarburos? Me han preguntado, ¿hay algo más atrás de la historia del petróleo? ¿O es simplemente pues, la riqueza que da el que sea el combustible a nivel planetario de los sistemas financieros? Hay de todo y bueno, pues prácticamente tiene que ver el petróleo con entidades extraterrestres, con energías y con el control de la humanidad. Entonces todo tiene que ver con todo. La otra vez en un podcast me preguntaban, ¿la política sí tiene que ver con entidades extraterrestres y el tema paranormal? Por supuesto, no se pueden separar. Y eso está más que claro y hemos estado viendo cómo cambia el tablero exopolítico y geopolítico en segundos, literalmente. Y es bien interesante estudiar todo esto y, bueno, platicarlo aquí con ustedes. Debemos entender que el petróleo es un aspecto bien importante en la sociedad desde hace mucho tiempo. Este video lo voy a dividir en dos partes. Vamos a platicar primero la parte real, por decirlo así, la parte de cómo funciona actualmente el petróleo en la sociedad, o más bien cómo la sociedad funciona a base del petróleo. Vamos a platicarlo también desde el punto de vista conspiranoico para entender qué es lo que está sucediendo. Me preguntaban también por el tema de lo que está pasando, darle seguimiento a todos estos videos que hemos hecho últimamente en las redes sociales para darle seguimiento al problemón en el que se está metiendo Estados Unidos con respecto a las agresiones en otros países. Repito, a mí no me crean nada, yo sé que voy a platicar muchas cosas que parecen de Star Wars, que parecen de Hollywood, que parecen de ciencia ficción, pero bueno, hay una máxima universal que dice, pon la verdad frente a todos para que nadie la vea. Y eso es indiscutible que así vivimos en esta sociedad. Debemos entender lo que está pasando ahorita. Ya lo he platicado, no me voy a centrar en lo que está sucediendo con Estados Unidos y todo esto y otros países, pero debemos entender que ahorita hay un conflicto sumamente fuerte que literalmente Estados Unidos le subió el volumen a todo este quilombo, como dicen los argentinos. Acá en México decimos todo este desmadre o todo esto que está sucediendo. Y pues Estados Unidos, creyéndose el imperio que ha sido desde hace tiempo, según ellos, los más poderosos, etcétera, pues está agrediendo a todo mundo y está faltándole el respeto a todo mundo. Debemos entender que Estados Unidos no es un país, es una corporación fundada por entidades extraterrestres que controlan desde hace mucho tiempo recursos naturales, tierras, controlan las atmósferas planetarias, controlan océanos, ríos, controlan sociedades, controlan países, etc. Estados Unidos tal cual no es un país, es una corporación, es una empresa. Y recordemos que los fundadores de esta empresa fueron los mismos que crearon Mesopotamia, Babilonia, Sumeria, curiosamente todo el Medio Oriente, donde ahorita está el conflicto, la antigua Roma, Egipto, el antiguo Egipto, pues las coronas europeas, ellos crearon la empresa que es Europa, la corona inglesa, la corona española, la corona holandesa, todos son exactamente los mismos, solamente han ido cambiando de trajes y han ido cambiando de lugares. Pues prácticamente Estados Unidos es como el corporativo más nuevo que tiene 200 años y les puedo decir que es uno de los que ha llegado a tener mayor poder sobre muchos países. El problema es que ahorita ya lo está perdiendo
Y por eso es que Estados Unidos está tan desesperado en agarrar lo que pueda porque sabe que ya no tiene el poder que llegó a tener en algún momento. Son muchos aspectos aquí. Debemos entender que Estados Unidos está en una crisis gigantesca. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Los bonos o su deuda la tienen muchos otros países y eso los puede hundir en segundos. No tiene tantos recursos petroleros ya. Entonces ha ido como cayendo todo esto. A esto súmenle que Estados Unidos pues ya no tiene los mismos aliados, Europa está debilitado y las grandes potencias, las que realmente son grandes potencias, que son Rusia, China y ahora vimos que Irán, pues prácticamente le están quitando las piezas del ajedrez y le están diciendo nosotros somos el dueño del juego. Donald Trump en su ideología, por no decir otra palabra, está soltando patadas de ahogado en donde está agrediendo a todo mundo. Y bueno, pues hemos visto cómo intervino en Venezuela, lo que hizo con Maduro, lo que hizo con Groenlandia, las amenazas continuas contra México, contra Colombia, contra Brasil, contra los propios europeos y bueno, con quien me digan se quiere poner a las patadas. El problema es que Estados Unidos no es el Estados Unidos que fue antes. Yo lo dije hace mucho tiempo aquí en el canal y en las otras redes sociales. En este segundo mandato, Donald Trump va a llegar a un Estados Unidos que no tiene ni el 15% del poderío que llegó a tener. ¿Por qué? Porque ya no lo tiene. Ya no tiene la posibilidad de estar en las ligas mayores. Ahora en las ligas mayores las ocupan otros países como Rusia, como China, que siempre han estado ahí. Donald Trump vive en un mundo pues ficticio, una burbuja en donde él cree que sigue teniendo el poder de Estados Unidos que llegó a tener desde hace siglos y no es así. Hace muchos años yo les dije en este canal, se los dije en uno de los videos, nunca deben de meterse con Irán. Irán es uno de los países más armados del planeta, es uno de los países más poderosos. Siempre ha estado callado igual que Rusia, siempre ha estado callado igual que China, pero los persas son una estirpe sumamente poderosa. ¿Qué es lo que ha pasado desde hace algunos días? Bueno, después de ver todo el quilombo que hizo en varios países, finalmente decidió meterse directo ya con Irán. Debemos entender que geográficamente, en toda esta zona que le llaman el Medio Oriente, pues hay otros países petroleros, hay otros países islámicos, árabes, etcétera, que la mayor parte de estos países, como Qatar, como Arabia Saudita, bueno, pues estos países no se dedicaron a armarse, se dedicaron a crear ciudades rimbombantes con edificios impresionantes para atraer turismo y bueno, ellos se crearon un paraíso ficticio. Es como, lo digo con mucho respeto, es como la ciudad de Las Vegas. En la ciudad de Las Vegas vemos una pirámide como de Egipto, que es un hotel, pero no es una pirámide real, es ficticio. Vemos edificios que decimos, pues sí, son bonitos, pero todo prácticamente es artificial, todo es como fake, es como falso. Y pues muchas ciudades, Abu Dhabi, Qatar, todas estas ciudades, las fueron alzando y fueron diciendo, miren, aquí estamos por completo, somos los más nice, somos los más fregones, somos los más millonarios, etcétera. Muchos de esos países se dedicaron a hacer eso y dejaron de lado el tema de su defensa. Y uno de los únicos países de esa región que en lugar de andar fanfarroneando como los otros países, pues literalmente se fueron armando y armando y armando y ahora tienen una de las defensas más grandes del planeta. Y ese país es Irán. Ese país controla un gran porcentaje del petróleo a nivel planetario. Toda esa zona son productores de petróleos. Irán es tan poderoso que en 200 años, si se aislara del entorno planetario, podría subsistir con su propio petróleo, con sus propios recursos por sí mismo durante 2 siglos. Es sumamente poderoso. Debajo de Irán hay muchas ciudades intraterrenas, lo vengo platicando aquí desde hace tiempo. Y gran parte de la tecnología extraterrestre que han ido amasando, bueno, que proviene de Rusia, que proviene de China, ellos lo han ido acumulando ahí. Por eso es que Estados Unidos, al meterse ya directamente con Irán, Irán dijo, no sabes con quién te estás metiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que hay muchos países de Medio Oriente que son amigos estadounidenses y Estados Unidos desde ese tiempo les dijo, no se preocupen, yo los defiendo, yo pongo bases militares en sus países y cualquier cosa, pues aquí yo estoy.
En realidad, esas bases militares las pusieron para defender a el país de la estrella, que no es país, pero que se sienten país, pero que son la tierra prometida de no sé qué Dios. Bueno, ese país que está desplazando a los palestinos y están haciendo atrocidades, ese país prácticamente es como el papá de Estados Unidos, es quien le da las órdenes. Y Estados Unidos puso todas las bases, convenció a todos estos países del Medio Oriente para poner bases con el único objetivo de proteger a este país de la estrella que no es país. Bien, Irán, cuando decide Estados Unidos atacarlo, Irán dice, no debiste haberlo hecho. Como ya lo vimos, le arrebatan la vida a su líder supremo y se vuelve esto una carnicería. Irán dice, vamos con todo, y destrozó por completo las bases militares de todos los países que eran aliados o son aliados de Estados Unidos. Los destrozó por completo. Es decir, le cortó los brazos a Estados Unidos que tenía en Medio Oriente. Estados Unidos ahorita ya no tiene brazos o extensiones militares en el Medio Oriente. Prácticamente Irán logró lo que ningún país había logrado desde hace tanto tiempo, y es doblar y poner de rodillas a Estados Unidos, porque eso es lo que está sucediendo. Donald Trump no quiere aceptar que perdió este conflicto bélico. Él sigue diciendo, no, nosotros vamos bien, nosotros somos buenos, ahí seguimos, vamos a ver. Es tan dura la caída y el golpe que le ocasionó Irán con todo su armamento que los avasalló, que hizo que se retiraran de esa zona. Estados Unidos ya no tiene presencia en Medio Oriente y dejó solo prácticamente a Israel. Está a merced. Ahora, el país que no es país, el país de la estrella, prácticamente va a vivir en carne propia. Su líder, que curiosamente no aparece, no saben dónde está, decían que estaba en Alemania, pero me queda claro que se fue a esconder a Argentina. Recordemos que ese Netanyahu es el mismo espíritu que el señorcito del bigote. Hizo lo mismo cuando salió corriendo en aquella época. Prácticamente Irán se convirtió en el líder de toda esta zona. Irán es prácticamente socios, son compas de Rusia, de China y de México, entre algunos otros países. También Estados Unidos acaba de dejar, pero solita, a Corea del Sur. Dejó a merced de Corea del Norte, ese país aliado estadounidense. Entonces, están perdiendo el poder por todos lados. Lo único que le quedaría a Estados Unidos es apretar el botón rojo y lanzar uno de estos artefactos que ya saben qué hacen y destrozan ciudades en segundos. Dudo que lo hagan, porque entonces ahí destrozarían a Estados Unidos en segundos también, y ahí todos salimos perdiendo. Si vamos entendiendo qué es lo que está pasando, la desesperación es tan grande de Estados Unidos que incluso hace unas horas Estados Unidos trató de boicotear los bancos iraníes. Los agredió y pues bueno, trató de hackear y bloquear el sistema bancario iraní. Irán se defendió y dijo, pues ahora yo voy contra los bancos donde tienen reservas tus países aliados. Y entonces esto ya se le salió de control a Donald Trump. Y todo este relajito, todo este embrollo militaresco, en gran parte es por un detalle. Son muchos aspectos los que están en juego, pero uno de los puntos o uno de los pretextos más grandes es el petróleo. ¿Por qué? Porque el 20% de la población, de la producción de petróleo surge de toda esta zona. Y curiosamente tienen que pasar por el estrecho de Hormuz, que ahorita Irán dijo, nadie va a pasar, si eres aliado de Estados Unidos te voy a hundir tu barco. Solo pasan barcos chinos, barcos rusos o los que yo decida. Y el inteligentísimo de Donald Trump dijo, ay, pues sacamos los barcos por el otro estrecho, es el del Mar Rojo, si no me equivoco. Y el problema es que ahí está Yemen y ahí están los hutíes, que son aliados de los iraníes. Entonces, no hay por dónde. Si llegan a agarrar estos dos puntos, Irán, y si los defienden, no tienen salida y no hay petróleo para todas estas zonas. Esto le va a poner un golpazo gigantesco a la economía de toda esta zona, a Europa y una parte de África. Es decir, todos los países que dependen en gran parte de esa producción petrolera. Me preguntaban si esto le va a llegar el golpazo a México. A todos les va a llegar, a todos nos va a golpear, pero a unos países más y otros menos. México es uno de los países que casi es autosustentable en la propia producción de sus hidrocarburos. Entonces no nos va a golpear tanto. Estados Unidos está en un gran problema porque ahora se le está volteando todo, el dólar está cada vez más inestable, su aprobación está yéndose a la basura, pues prácticamente está desmantelando Estados Unidos. Y viene un mundial que va a ser en unas semanas, unos meses por allá. Entonces,
Uno de los grandes problemas aquí es el petróleo. Ojo, hay muchas cosas en juego. Hay tierras raras en Groenlandia, hay petróleo en Groenlandia, hay petróleo en Irán, hay pues prácticamente muchos otros aspectos. El control de la tierra, el control de pues prácticamente todo. Pero uno de los puntos más importantes es el petróleo. Ahora, si ya entendimos que ahorita lo que estamos viviendo es una época muy fuerte por el petróleo, en teoría, debemos entender bien que a lo largo de la historia moderna de la humanidad, desde que se industrializó, por decirlo así, desde que se empezó a utilizar el petróleo, ha cambiado la humanidad por completo a una humanidad más agresiva. Ahorita vamos a entender por qué. Debemos entender que el petróleo prácticamente rige muchos aspectos de nuestra vida. El petróleo está con nosotros y en nosotros, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque el petróleo, esta mezcla de hidrocarburos, no nada más es para crear combustibles, no nada más es para hacer diésel o para hacer gasolinas, no. El petróleo está en la electricidad, en la producción de la electricidad, está en las gasolinas, está no me acuerdo si se llaman turbocinas, bueno, todos estos combustibles aéreos, etcétera. También está en los textiles, también está en los fertilizantes, lo que nos comemos, también está en la medicina, también está en la alimentación, también está en muchos shampoos, está en todos lados. ¿Por qué el petróleo tiene que estar en todos lados? Hay dos aspectos. Por eso es tan importante para ciertos países el control del petróleo, porque el petróleo es con lo que funciona casi todo en la sociedad. Y si nos damos cuenta, el petróleo está con nosotros y en nosotros, porque los fertilizantes van a los alimentos que nosotros consumimos, está dentro de nosotros, porque los medicamentos, muchos provienen de esta industria, porque la ropa que usamos todo el tiempo, mucha proviene de esta industria, porque prácticamente la electricidad y todo lo que usamos proviene de ahí. ¿Por qué será que todo proviene del petróleo? Si lo vemos socialmente o geopolíticamente, pues es un dineral y así se mueve la sociedad. Y quien tenga petróleo va a controlar muchos aspectos sociales, si no es que todos, absolutamente todos. Entonces ya entendimos por qué la desesperación de Trump de quedarse con el petróleo venezolano, de evitar que Rusia le venda petróleo a India, a Europa, etcétera, etcétera. Quien mueva más petróleo es quien más poder va a tener. Eso ha sido lo que ha llevado a muchos países a ese top de control y top de poderío. Debemos entender que Estados Unidos, antes su moneda estaba sustentada en oro, ya no hay oro y lo empezaron a sustentar en petróleo y entonces el petróleo se convirtió, su moneda se convirtió en el petrodólar, que era la forma en como todas las transacciones internacionales petroleras se llevaban a cabo a través del dólar. Pero ya les están quitando también el dólar. ¿Por qué? Porque ya no tiene el petróleo Estados Unidos, ya no utilizan su SWIFT, que es su sistema internacional por donde se hacen todas las transacciones. Ahora muchos países, y aquí viene un punto geopolítico fuertísimo, viene el problema de que los BRICS, en donde está India, en donde está Rusia, en donde está China, y seguramente Irán se va a meter pronto, pues prácticamente están volteando el tablero financiero, porque muchas de estas transacciones se están empezando a hacer prácticamente en las monedas de los otros países, no en dólares, y eso va a poner en bancarrota a Estados Unidos, más todavía. Por eso a Maduro, 6 días antes de que lo tomara Donald Trump, había hablado con China para que no hubiera transacciones ya en dólares en cuanto a la venta de petróleo. Por eso agarraron a Maduro. Por eso al líder supremo iraní había hablado con China y había dicho, pues vamos a hacer todo esto. Por eso a Saddam Hussein y por eso a todos estos personajes que han ido quitando del tablero es porque iban a utilizar euros u otra moneda que no fueran los dólares. Siempre es lo mismo. Bueno, ¿por qué está tan cerca de la humanidad el petróleo? Bien, si ya entendimos por qué juega un papel tan importante el petróleo en todos los aspectos, por todo lo que se produce y todo lo que mueve y por todo el consumo que nosotros los humanos tenemos con el petróleo, bueno, pues va más allá del dinero y el poder que le dé a un país. Hasta aquí dejamos el tema geopolítico o el tema geopolítico. Si ahora nos vamos al tema conspiranoico, debemos entender qué es el petróleo. El petróleo es este conjunto de hidrocarburos que está dentro del planeta y que por ciertas temperaturas, ciertos procesos, por tiempo, etcétera, se convirtió en lo que es.
por ahí dicen que son fósiles, etcétera, etcétera. Y está bien, es respetable todo eso. Debemos entender algo bien delicado. La historia que nosotros entendemos de este planeta no es la historia que ha sido real. Nos cuentan lo que ellos quieren. Pero este planeta tiene una historia oculta, sumamente fuerte, sumamente escondida, que no quieren que nos enteremos. Yo hace muchos años escribí un libro que se llama La historia oculta de Gaia, en donde parte de lo que les voy a platicar ahorita está detallado en ese libro. Ese libro salió hace como 5 años, ya no recuerdo, y ahorita a finales de este año saco la segunda parte. Lo pueden bajar de mi página, gerardoamaro.com. Este planeta desde hace mucho tiempo ha sido violentado, ha sido agredido por muchas castas extraterrestres, mucho antes de que la humanidad estuviera sobre la superficie terrestre. Debemos de entender que este planeta es una especie de disco duro cósmico que alberga mucha información, pero mucha es mucha. No dimensionamos la cantidad de información que guarda este planeta y que tiene esa característica maravillosa. Este planeta no nada más guarda la información de este propio planeta o de este sistema solar. Guarda esa información, pero también guarda la información de miles de sistemas solares y de muchos otros sectores galácticos, no nada más de este, de muchos universos y de muchos multiversos. Es decir, estamos viviendo, estamos encarnados en un planeta que es una biblioteca multiversal. La información, las energías, o mejor dicho, las frecuencias que contiene este planeta es información enorme, gigantesca. Y nosotros estamos encarnados aquí, justo en ese planeta en donde tenemos toda esa información. Esa información planetaria que viene de muchas otras partes de los multiversos que alberga este planeta, es esas frecuencias que tienen información, es a lo que muchos llamamos registro akáshico. Entonces, por eso es importante entender, traducir y asimilar las frecuencias en las que estamos viviendo, porque si no estamos viviendo a ciegas prácticamente. Es como ir al cine, es como viajar, pero no querer ver y no querer sentir lo que estamos. Entonces, la información de todas esas frecuencias que alberga este planeta, y obviamente esta historia se repite en muchos otros planetas, es lo que muchos llamamos registro akáshico, y tenemos que empezar a traducirlo. Los árboles tienen esa información, los volcanes, las atmósferas, los animalitos, las frutas, los ríos, etc. Ahí está la información. Cuando a mí me preguntan, Gerardito, ¿cómo sabes todo eso? Pues vivo en un planeta donde está aquí la información. Nada más es cuestión de ponerme a estudiarla y se acabó. Eso es lo que muchos llamamos registro akáshico. Bueno, este planeta, dimensionando ya que es un disco duro de tanta información, esa información está disponible para quien quiera y para quien llegue a esa frecuencia. Hace mucho tiempo, varias entidades extraterrestres vinieron aquí, se dieron cuenta del potencial de información que había en este planeta y decidieron desestabilizar este planeta para poder utilizar o poder contener o poder controlar toda la información que hay aquí. La forma en cómo empezaron a desestabilizarlo fue utilizando armamento, por decirlo así, o armas sumamente poderosas, peligrosísimas. Si nosotros ahorita nos quedamos, nos espantamos por ver el potencial militar que tiene Irán o Estados Unidos y lo que son capaces de hacer en segundos con un solo botón, esta energía que destroza por completo ciudades, bueno, pues entidades extraterrestres han utilizado en energías o armas, por decirlo así, tecnología mucho más pulverizante. Desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, este planeta ha sido escenario de varias batallas. Ha sido tan grande la destrucción que han ocasionado los encontronazos entre ciertas castas extraterrestres, utilizando energía que prácticamente calcina miles de hectáreas en segundos. Eso ha sucedido aquí. Y una gran muestra de esto es las zonas desérticas de este planeta. Son cicatrices de todas estas armas y de estos encontronazos que estas castas extraterrestres han ocasionado. Han desmantelado muchas partes de este planeta. Una historia muy parecida a la de este planeta ha sido Marte. Marte es uno de los países más, por decirlo así, cauterizados o calcinados en la historia de este sistema solar. Este planeta ha tenido muchas de esas batallas y aquí viene el punto.
Cuando se sueltan ese tipo de armas tan negativas, tan densas, que causan tanta destrucción, pues prácticamente desestabilizan al planeta y crean una energía sumamente fuerte. Prácticamente desmantelan la estabilidad en el planeta. El planeta es un ser vivo. El planeta es un espíritu que está encarnado en este cuerpo que llamamos Gaia y tiene que seguir evolucionando. El planeta dice, pues yo tengo que seguir evolucionando, pero estos tipos están haciendo destrozos, pues yo tengo que encapsular toda la energía que han soltado aquí, esa energía densa. No han sido una ni dos veces las batallas que han habido aquí, han sido muchísimas. Por eso hay tantas zonas áridas o desérticas, porque son las cicatrices de donde se han agarrado a golpes. Desde hace muchos años en mis libros y en donde escribo, en los videos, etcétera, yo he platicado que este planeta era una especie de bosque gigantesco, en donde había árboles enormes de kilómetros y kilómetros de altura, con troncos de 9, 10 kilómetros. Esos árboles han sido pues prácticamente calcinados en muchas partes de este planeta. Un ejemplo es, me parece que se llama el Pico del Diablo en Wyoming. En Venezuela hay también árboles talados. En México hay árboles. Hay muchas partes del planeta donde se deforestó, por decirlo así, donde se calcinó muchos de esos árboles. No todos los árboles eran como los que vimos ahorita, pero gigantes. Muchos árboles eran hechos, como por decirlo así, para entenderlo, como de cuarzos. Eran gigantescos. Bueno, pues gracias a esas castas extraterrestres deplorables vinieron aquí y despedazaron todo. Al utilizar esas energías, al utilizar ese tipo de agresiones, van creando una especie como de nata sumamente densa. Es prácticamente energías muy fuertes. Esas energías pueden llegar a tomar decisiones propias, es decir, llegan a tomar como vida propia. Esas energías se van amasando y van creando una especie de metástasis. Es un poco como un tumor maligno. Es energía densa que empieza a deformarse y empieza a hacerse una olla express para después crear una metástasis. Es un poco lo mismo. Han sido tantas, pero tantas las peleas y las batallas aquí con ese tipo de armamentos y con energías tan densas, con entidades tan densas, que llegó a desestabilizar al planeta y lograron meterse otras entidades que no debían estar aquí, porque fracturaron prácticamente el campo electromagnético del planeta. Es enorme la historia, ahorita lo estoy contando en 5 minutos. Toda esa energía que ocasionaron estas entidades al crear tanta destrucción, esa energía el planeta lo tuvo que absorber, literal, lo tuvo que absorber y llevarlo a su interior para procesarlo y terminar con todo ese cáncer que ocasionaron estas entidades. Esa energía que se fue almacenando, resultado de estas agresiones al planeta y de estas luchas, el planeta lo fue absorbiendo hacia su interior. Y el proceso de depuración de tanta suciedad que crearon estas entidades es lo que hoy conocemos como el petróleo. El petróleo prácticamente es el resultado de la suciedad energética que crearon estas entidades y que el planeta tuvo que absorber para procesarlo y cambiarle su frecuencia. Ese trabajo no ha terminado. En realidad, el petróleo sigue teniendo todas esas frecuencias. Los metafísicos dirían, es como transmutar la energía. Sí, ese sería el término más claro para que esto se entienda. Toda esa suciedad que se creó en estas guerras, en estas batallas, en estas faltas de respeto, pues el planeta lo absorbió y sigue en un proceso desde hace miles de años de transmutar todo eso. Esa energía es lo que es el petróleo. Muchas personas, al resultado de tantas agresiones, al resultado de tantas agresiones, de tanta sangre derramada, pues le llamamos energía satánica. Aquí hago un paréntesis. Satanás no es un ser. Satanás prácticamente es el resultado que da frecuencialmente tantos encontronazos y tanta generación de agresiones. No quiero decir la palabra con B por el algoritmo, pero ese es el resultado. En realidad, la energía satánica es esa densidad que provocan las agresiones, el volar cabezas, el derramar sangre, etc. Hasta cierto punto sería una especie de energías adrénicas. Tampoco quiero decir la palabra adecuada por el algoritmo. Vayan a ver los otros videos donde hablo de energías adrénicas, pero es energía que resulta de lacerar a una persona, de agredir a una persona,
de faltarle respeto a una persona en muchos aspectos, sexualmente hablando, y en muchos otros. Y bueno, es este tipo de energías. En este caso, el planeta tuvo que llevar eso a su interior para transmutar, es una palabra que ahorita queda perfecta, toda esta energía. Y esa energía sigue estando en transmutación. El problema, y ahora van a entender por qué tantos gobiernos y tantas entidades les surgía que el petróleo volviera a surgir a la superficie. ¿Por qué les urgía que toda esa densidad, todos esos demonios ahí metidos, porque no hay otra forma de explicarlo, todos esos demonios, toda esa maldad, si lo queremos ver así, toda esa agresión que está ahí guardada en transmutación, les surgía a las entidades volverlo a sacar? Y les importaba muchísimo que la humanidad viviéramos sumamente cerca, pegados, y dentro de nosotros esa energía adrénica o satánica que se conoce como el petróleo. No es coincidencia que extraigan el petróleo y de inmediato, en el momento en el que el petróleo se extrae, causa daños por todos lados. El petróleo, cuando se convierte en combustibles, pasa por un proceso de combustión y todas sus partículas son lanzadas a la atmósfera. Este planeta está impregnado de petróleo en las atmósferas. ¿Qué sucede aquí? Les urgía que la humanidad viviera envuelto en un domo. Ahí es cuando le doy la razón a muchos terraplanistas, no de que la Tierra sea plana, sino que vivimos dentro de un domo. En realidad, gran parte o uno de esos domos en los que vivimos es el de la energía satánica o el de la energía adrénica producida por el petróleo que ha sido extraído. Cuando miles o millones de vehículos todo el tiempo están quemando combustible, están enviando a la atmósfera esa energía. ¿Y qué sucede? Nosotros vivimos bajo la influencia de esa energía. La estamos respirando, la traemos en las venas, la traemos en nuestros órganos. Y eso causa una alteración gigantesca en nosotros. Desde el momento en el que la electricidad es producida y nosotros utilizamos la electricidad, estamos llegando también a tener contacto con esa energía. Desde el momento en el que utilizamos prendas en donde son creadas desde esa energía, estamos envueltos en esa energía. Desde el momento en el que la farmacéutica proviene en gran parte de esa industria, estamos consumiendo petróleos, por decirlo así. El shampoo con el que me baño, no sé, la pasta dental, seguramente tendrán algunas cosas. La propia industria alimenticia, por los fertilizantes, pues obviamente estamos consumiendo petróleo. Entonces, por todos lados, incluso el propio océano está repleto de plásticos. Los plásticos son resultado o provienen también de estas energías. Por eso es que dañan a tantas especies, está contaminado. Hay islas en medio de los océanos, islas gigantescas, que están llenas de basura de petróleos. En realidad, esta energía lo que hace es corromper y desestabilizar las energías de las personas, de los animalitos, de los árboles, de los volcanes, contaminan los mares y todo eso. Debemos entender que el daño es gigantesco y va más allá de lo ecológico. Cuando hay un derrame petrolero, no es que hubo un derrame por accidente, es que lo dejaron correr. ¿Para qué? Para cambiar la energía a toda esa parte del océano, para vertir los desperdicios en los ríos. Por eso hay tanta industria que se dedica a eso, a desbaratar la ecología en los países. Canadá es experto en eso. Debemos entender que la influencia del petróleo con los animalitos, con las personas, con la atmósfera, con las nubes, pues cambia su frecuencia y desestabiliza los campos electromagnéticos. Y cuando se desestabiliza el campo electromagnético de una persona, es muy fácil que sirva para que entren otras entidades de otras dimensiones a través de esa persona. Es muy fuerte lo que es el petróleo cuando lo vemos de esa forma realista, aunque muchos le llamarían conspiranoico. Si nos damos cuenta, la humanidad siempre ha tenido procesos de muchas agresiones, de violentar pueblos completos, de masacrarlos, etc. Pero la agresión, el nivel de agresión de la humanidad se ha incrementado desde que se procesan o se extraen los petróleos. Por eso vemos a un Donald Trump, pero enfermo por tener más petróleo, por tener más control, por desestabilizar países, porque es la energía de las que se alimentan sus jefes. Cuando una sociedad está bajo
el domo, literalmente, de las partículas petroleras que andan por ahí procedentes de los motores, pues prácticamente somos más débiles, estamos más desestabilizados. Cuando estamos bajo la influencia de farmacéuticos procedentes de esta industria, pues prácticamente estamos con el campo electromagnético quebrado. Es más fácil que nos controlen, es más fácil que tomen el control de los aspectos de nuestra vida y que las entidades se metan en nosotros. Por eso siempre desde hace años estoy diciendo, tenemos que elevar nuestra frecuencia, tenemos que comer lo más sano posible, tenemos que acercarnos a la naturaleza, tenemos que acercarnos al sol, porque estamos viviendo en una cápsula donde por todos lados nos bombardean. La única solución es el cambio desde aquí, desde mi alimentación, desde el ejercicio, desde comer lo mejor posible, porque aunque todo esté contaminado, tenemos que comer lo mejor posible o lo menos dañino posible. Tenemos que hacer más ejercicio, tenemos que descansar más, tenemos que dejar de desgastarnos al meternos en el proceso de los demás. Esto es sumamente fuerte, familia, es sumamente fuerte porque vivimos en esta sociedad y nosotros mismos decidimos venir. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto pare? La solución es dejando de envenenar mi cuerpo, dejando de estar de flojo, es decir, tengo que alimentarme bien, perdón que sea tan repetitivo, tengo que hacer ejercicio de por vida, tengo que dejar de meterme en el proceso de los demás y enfocarme en mí. Ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque vivo en un ambiente repleto de petróleos que son literalmente energías densas, vivas que pueden controlarme. Porque lo que sucedió en aquellas épocas donde se agarraban a golpes y hacían estallidos gigantescos las castas extraterrestres, dejaron pasar a muchas entidades. Y muchas de esas entidades las tuvo que absorber el planeta. Literalmente lo que quieren hacer los petroleros es seguir sacando esas entidades. Es como abrir la caja de Pandora. Salen entidades, sale oscuridad, salen agresores, salen lo que me puedan decir. Ahí estamos viviendo y nosotros podemos venir a vivir aquí. Nuestro trabajo es contrarrestar todo ese basurero que está saliendo. Nuestro trabajo es crecer nuestra energía y no ser presa fácil o dejar de ser presa de todas esas entidades. Si nos damos cuenta, si pasamos ahora otra vez a la geopolítica y dejamos la conspiración o la exopolítica, ya entendimos qué es el petróleo real. Entonces, sí hay cuestiones financieras, por supuesto, eso lo expliqué al principio del video, pero otra es el hecho de que quieren retomar un nivel de oscuridad en el planeta para desestabilizarlo. Quieren volver a desestabilizar al planeta como lo han logrado porque quieren que este planeta baje su frecuencia y las entidades que aún siguen aquí puedan seguir aquí, porque el planeta está elevando su frecuencia y esas entidades no van a poder seguir aquí. Esas entidades, la única forma en que se pueden salvar es a través de que nosotros bajemos nuestra frecuencia y sigamos rindiéndole culto. ¿Y cómo lo logran? De muchas formas. A través de las religiones en donde nos mantienen sumisos y todos atarantados, creyendo que la paloma embarazó a la mujer y esperando el milagro del arcángel Miguel o de la Virgencita. A través de las terapias holísticas en donde nos dicen que pues, todo va a estar bien sin mover un dedo y el universo conspira en nuestro favor y el chamán me limpia y el padrecito me quita los pecados y el reiki me eleva la frecuencia, pero no me muevo ni hago ejercicios ni como bien. Cuando nosotros dejemos de creer que las plantitas sagradas nos van a salvar, o que un chamán, o que un reikista, o incluso el propio tema de los registros akáshicos, que yo lo he dicho, es el tema más tergiversado en la historia de la humanidad. Cuando dejemos de creer que todo va a llegar sin mover un dedo, en ese momento, y cuando nosotros nos pongamos a hacer las cosas por nuestra propia voluntad, en ese momento se acaban estas entidades y se acaba su negocio. Su negocio sigue porque nosotros decidimos que siga y porque nosotros seguimos siendo su carne de cañón para que ellos sigan viviendo aquí. Porque mientras se eleva más la frecuencia del planeta, esas entidades, mientras nosotros estemos con la energía baja, van a seguir viviendo en nosotros. Así es como funciona. Es como un político que no hace nada o una política que no hace nada, pero mientras engaña a los que votan por él y le den su despensa, pues está perfecto. Ese es el punto. Es exactamente lo mismo. Entonces, ahorita lo que está sucediendo prácticamente es una lucha entre castas extraterrestres, lo hemos venido platicando desde hace muchos años aquí, en donde Estados Unidos, esa casta extraterrestre, está perdiendo el control frente a otra, que son los que yo llamo luciferinos y cthulhus, que son rusos, que están implantados aquí en México y que están prácticamente en China y en algunos otros países. Entonces debemos entender que
estamos en medio de una batalla. Estamos en medio de las trincheras y la única forma de parar estas trincheras, de que dejen de hacer sus estupideces, es dejando de darles nuestra energía a nosotros. Entonces está en nuestras manos cambiar absolutamente todo. ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder es que Estados Unidos va a caer por completo. Eso es indiscutible, eso no está en tela de juicio. La caída de la Roma trumpista estaba prevista de Estados Unidos, estaba prevista para unos 30, 35 años todavía. Donald Trump, siendo el caballo de Troya, como ya lo expliqué en otros videos, está implosionando Estados Unidos, está implosionando la economía estadounidense y lo que está haciendo es adelantar la caída estadounidense. Y lo logró en un año. Entonces, prácticamente por la actitud de Donald Trump, ya nos dimos cuenta y le están mostrando al mundo que no eran el país hollywoodesco que salvaban a todo mundo, no era el país hollywoodesco ni la gran potencia que le ganaban a todo mundo, que le ganaban a cualquier país o que le ganaban a los extraterrestres. No es eso. Irán se le plantó de frente, siendo una casta más poderosa, y le dijo, aquí no pasas, mijo. Y no van a pasar, simplemente no van a pasar. Si lo vemos desde geopolítica, esto le conviene muchísimo a México, porque a México le conviene tener a su socio número 1 arrodillado, porque México va a mover las cartas. Entonces, van a pasar muchas cosas en los próximos meses. Viene el famoso mundial, estamos viendo cómo, por ahí vienen elecciones en Colombia, vienen muchos movimientos. Y mientras Donald Trump, como ya no tiene la OTAN, que está toda despedazada, está hecha pomada, pues está armando su OTANcita por acá con países más pequeñitos, que no hablo mal de los países, pero los dirigentes que tiene cada uno de esos países son una bola de cascajo político y lamebotas estadounidenses. Y lo peor es que esos países que le están abriendo la puerta a un Estados Unidos que está prácticamente noqueado, van a terminar noqueados también. Y esto me duele mucho porque los pueblos de esos países literalmente van a pagar los platos rotos de los Bukeles, de los Peña Nietos ecuatorianos y de todos estos presidentitos que son puro cascajo político que Donald Trump está tratando de ponerlos como si fuesen los grandes dioses políticos de acá de Latinoamérica. Por ahí estaba viendo que creo es la presidenta de Costa Rica que dijo que ella no quiere llegar, su país no tiene que llegar a ser como México. Me dio mucha risa lo que dice, porque no está entendiendo. Costa Rica me parece un pueblo hermoso y una tierra espectacular. Lástima del tipo de personas que están llegando a su gobierno, porque ese tipo de casta, esas entidades que ahorita están gobernando estos países de Latinoamérica que están doblados frente a Estados Unidos, son los que controlaron México durante muchos años, y afortunadamente el pueblo de México los votó para siempre. Y ahorita la batalla aquí en México no para, no para. Políticamente hablamos en otro video si quieren de lo que está pasando, pero pues prácticamente esto es un poquito de lo que es el petróleo y el por qué están tan metidos en que ciertos países tengan tanto petróleo. Ya lo entendemos. En nosotros está la solución. Pues nada, simplemente agradecerles. Me voy a despedir. Denme un segundo. Y me despido de ustedes recordándoles las fechas que ya tenemos. Vamos a tener razas cósmicas en Ciudad de México. Regresan las razas cósmicas a Ciudad de México el 29 de marzo. Es domingo, me parece, 29 de marzo, ya en 15 días. Nos vemos acá en Ciudad de México en Avenida Reforma. Ya está lleno desde hace un par de meses esa conferencia. Voy a tratar de hacer otra conferencia de razas cósmicas en agosto para los que no alcanzaron un lugar. Ya está lleno esta y nos vemos en la siguiente. Vayan reservando con mi hermana, 55 86 14 19 70. Nos vamos a ver también en Ciudad de México el 25 y 26 de abril, sábado y domingo. 25 y 26 de abril, nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Ya está casi llena la conferencia, ya está casi llena, están casi llenos los talleres. Sobran algunos lugares y pues nos vemos en reserven lo antes posible para que no se queden fuera, y nos vemos 25 y 26 en Ciudad de México. Nos vamos a ver también en Querétaro el 22 y 23 de agosto. De hecho, desde el 21 de agosto vamos a tener razas cósmicas. 22, que es sábado, nivel 1 de registros akáshicos. 23, nivel 3 de registros, nivel 2 de registros akáshicos. Reserven lo antes posible, es un grupo más pequeñito. En otras ciudades los grupos no son tan grandes como acá en Ciudad de México, así es que reserven lo antes posible, ya también se está llenando. Vamos a tener en Guadalajara, vamos a tener semana akáshica aquí no me acuerdo, espérenme un segundo.
Aquí está. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Del 25 de septiembre al 1 de octubre vamos a tener desde razas cósmicas hasta nivel 6 de registros akáshicos. Así es que reserven lo antes posible. Es un grupo también más pequeño y bueno, así luego se enojan porque no alcanzan lugar. Vienen nuevas fechas, viene Playa del Carmen me parece, viene Mexicali, viene creo que San Luis Potosí y Puebla, y creo que Medellín. Entonces voy publicando esta semana. Voy a tener una colecta para apoyar a muchos, no a muchos, a los que pueda, rescatistas independientes que de verdad es increíble el trabajo que hacen, que tienen muchísimos animalitos y con sus propios recursos los sacan adelante. Voy a estar seguramente a principios de abril en una colecta en el Parque México, no sé si en abril o a finales de marzo, pero les aviso ahora sí ya pronto, porque no me ha dado tiempo a hacer el flyer, pero voy a estar en el Parque México en la Condesa con mi camionetita un domingo desde las 11 de la mañana hasta las 4 para que lleven alimento, para que lleven efectivo, lo que ustedes quieran donar con respecto a animalitos. Pueden llevar croquetas, pueden llevar camitas, pueden llevar transportadoras, lo que ustedes quieran, todo sirve y bueno, es para esta causa. Entonces pronto ya publico el flyer. Vamos a tener eso. Ya vienen también los libros, la historia oculta de Gaia segunda parte, la vamos a tener a final de año, y viene también el manual de razas cósmicas y vienen muchas cosas bien interesantes. Entonces reserven lo antes posible y nada, simplemente agradecerles por tantas sugerencias. Nos vemos en el siguiente video con el tema de la menstruación. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde y linda noche. Bye.